Hermanas, el Señor les bendiga a cada una de ustedes. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios el día de hoy, como todos los martes, y espero que esta pueda quedar en su corazón. Les invito a que podamos leer nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12. Romanos 12. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la palabra que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Que Dios bendiga su palabra, ¿cierto? Y vamos a ir al trébol. Y quiero llevarles a pensar en Roma. Hoy día, Roma es conocida como uno de los centros más importantes del cristianismo. Sin embargo, durante la vida de Pablo se veía quizás muy diferente. Había muchos dioses y diosas que eran muy venerados en la ciudad y honrados en varios sacrificios. Las ceremonias de sacrificios eran eventos y celebraciones donde todos los habitantes se podían regocijar juntos, cenaban juntos, y los cristianos optaron por no participar de estas reuniones que eran tan comunes, y debido a esto fueron como excluidos de la comunidad. Y nosotros podemos imaginar cómo fue de pesada quizá esta experiencia para ellos, especialmente si el resto de la familia seguía asistiendo a esas fiestas, ¿cierto? Porque nosotras mismas podemos darnos cuenta cuando en nuestra familia alguien no es cristiano o así sucesivamente, o si lo es, ¿cierto? ¿Cómo es difícil poder llevar esa situación en lo personal? Y Pablo sabía cómo se sentían los cristianos que eran romanos. Él sabía lo que significaba ser dejado fuera de la comunidad familiar, y él mismo también había sido excluido una vez que él se convirtió al cristianismo. Pablo guiaba a los cristianos romanos escribiendo que aún pueden y que también deben ya servir en la comunidad, y la actitud de él era atento, ya incluso en Roma, una ciudad, ¿cierto?, que lo había visto todo, y sin embargo seguían atentos ahí a cada una de las cosas. Los cristianos tenían que convertirse en víctimas de sacrificio. Y como Pablo le escribe a los romanos, ¿en qué sentido víctimas de sacrificio? Lo que habíamos leído en el versículo número 1, dice: ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Pablo también le dice a los romanos que se transformen por medio de la renovación de su mente, como lo leímos en el versículo 2, y había habido quizás cierta transformación en Roma o de vivir en Roma, pero Pablo decía no, tienen que transformarse mucho más, cambien su manera de pensar. ¿Y cómo lo dice? Dice, no piensen más alto de sí mismo de lo que deberían. O sea, hasta eso el Señor nos llama a que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, siempre pensamos en lo mejor de nosotros, o que nosotros podemos esto, o somos capaces de aquello, o somos más inteligentes que el otro, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero dice, no pienses más alto de ti mismo de lo que deberías. O sea, tampoco nos dice ya nos vamos a tirar por el suelo y estar todas tímidas ahí o siendo tan inseguras de nosotras mismas o tener una baja autoestima. No, tampoco nos lleva a eso, sino que nos dice que tenemos que pensar lo justo y necesario de nosotras mismas. Y en el versículo 3 ya Pablo también dice, por así decirlo, en cierto modo, un viejo refrán, ¿ya? Y nosotros podemos pensar en ese refrán, es que Roma, ¿cierto?, no se construyó en un solo día. Pablo lo sabía, este viejo refrán, y sabía que cambiar Roma de un centro de religiones paganas, de todo lo que era de su adoración a los dioses que ellos tenían, ya, y llevarlo al poder transformador del Evangelio, iba a tomar un tiempo. Pero creía así en el poder transformador de Dios y sabía que ese cambio podía ser. Los cristianos romanos deben haber estado confundidos también. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso decir a que se tenían que sacrificar? Y Pablo responde a este asombro quizás usando una metáfora familiar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y enumera los dones del Espíritu Santo que da a los cristianos para construir la iglesia y así influir en lo que es toda la comunidad. Hay muchos ministerios que son diferentes, ya en el Ejército de Salvación y también en otras iglesias. Ya tenemos, es bueno en el Ejército de Salvación porque tenemos distintos dones o distintos ministerios donde podemos usar nuestros dones, como son la Liga de Misericordia o la Liga del Hogar, en el ministerio con los niños, la escuela dominical o con los jóvenes. En fin, el Ejército de Salvación tiene distintas áreas donde nosotros podemos usar nuestros dones. Ya, pero sin duda que nosotros tenemos que usar nuestros dones para el Señor y pensar en cómo nosotros podemos venir y transformar nuestra vida. Y vamos a ir a otra parte de la palabra del Señor en 2 de Timoteo. Yo les invito ahí en sus casas, agarre su Biblia y busquemos 2 de Timoteo, pero vamos a estar leyendo en el capítulo 3. 2 de Timoteo 3, versículo 17, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El siervo de Dios tiene que ser perfecto y preparado para toda buena obra. Y quizás nosotros podemos pensar en un artículo o en una cosa que sea perfecta, ¿ya? Y cuando es perfecta puede desempeñar la tarea para lo que fue destinado. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en una escoba. ¿Han escuchado ese dicho que toda escoba nueva barre bien? Porque cuando está nueva, está perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a barrer y va a quedar bien barridito, ¿cierto? O pensar en un cuchillo. Un cuchillo es una herramienta perfecta para rebanar el pan,
Pero si pensamos en un martillo, es perfecto, pero para martillar, ¿ya? Y no sería prudente, por ejemplo, decir nosotros, ya, voy a cortar mi pan con un martillo. Imposible, ¿cierto? Pobre pan, quedaría todo ahí desarmado, ¿cierto? O pensar que vamos a martillar con un cuchillo. Imposible, al contrario, correríamos peligro. A lo mejor si estamos ahí con el clavo ahí, quedaríamos sin dedos. Entonces tenemos que ser prudentes, ¿cierto? Y cortamos el pan con un cuchillo y martillamos un clavo con un martillo. Los cuchillos y los martillos son diferentes, pero ambos son muy importantes cuando se dedican a su propia tarea. No podemos, ¿cierto?, utilizarlos para otro, pero sin duda que son importantes también en nuestra vida cotidiana. Y los creyentes o los cristianos fueron objeto de muchas acusaciones e incluso los persiguieron en Roma. Y sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia cristiana difícilmente hubiera podido sobrevivir en Roma, en esa Roma que era pagana. Y cuando Dios equipó a la iglesia con dones espirituales, los cristianos ya no eran personas que estaban desvalidas, sino que de repente ellos podían tener algo en que sujetarse, una superioridad, porque estaban siendo ungidos con el Espíritu Santo. Y algunos cristianos podían profetizar, otros enseñaban las escrituras y probablemente hablaban el lenguaje usual y usaban palabras comunes que todos en Roma podían entender. Sin embargo, su mensaje tenía un poder que era especial, porque Dios mismo pudo hablar a través de ellos. Y el momento en que Dios comienza un diálogo con el hombre, siempre es un momento especial y siempre es un momento que es santo. Y yo estoy segura de que los romanos pudieron experimentar ese momento especial con Dios. Algunos cristianos tenían un don especial para estimular a las demás personas y eran los que envolvían con sus brazos a un compañero que quizás estaba cansado y compartían mensajes que le podían motivar en su diario vivir. Tenían palabras de consuelo, tenían palabras de poder, ¿cierto? Y así cada uno pudo enfrentar lo que tenían que enfrentar, porque no fue fácil. Sin duda que fue muy duro, siendo que ellos estaban perseguidos. Los cristianos fueron maldecidos muchísimas veces en Roma, pero para sorpresa del todo, ellos no devolvieron mal con mal, sino que pudieron, por el poder del Espíritu Santo, bendecir a aquellos que lo maldecían. Sin duda, cada uno de nosotros, cuando recibimos ataques o alguien nos hace algún daño, nosotros queremos inmediatamente responder con mal, ¿cierto? ¿Y de qué forma me puedo vengar o de qué forma le puedo responder para que quede quizás más humillado de lo que él me dijo a mí o lo que ella me dijo a mí, ¿cierto? Pero el Señor nos llama a que en lugar de eso nosotros tenemos que bendecir a aquellos que nos hacen daño. ¿Podría haber un arma muy poderosa? Sí. Tenían un arma poderosa y que era el Espíritu Santo. Por eso los cristianos en Roma pudieron bendecir en lugar de maldecir. Cuando la gente descubrió que los cristianos realmente se amaban de manera sincera y se dedicaban unos a otros en el amor y se honraban unos a otros por encima de ellos mismos, muchos estuvieron dispuestos a unirse a ellos. Quizás muchas veces en nuestra iglesia o no se hacen cristianas las personas porque ven que nosotros no nos amamos con el amor que Dios puso en nuestro corazón. Al contrario, han visto malas actitudes en nosotras que le llevan a decir, ¿yo para qué quiero ser cristiano si voy a estar siendo de esta manera?
Y Pablo exhortó a los cristianos a que nosotros seamos generosos, a cuidar de las necesidades de los demás, y la generosidad y la hospitalidad de los cristianos era una hospitalidad que respetaba la vida, entendiendo que todos los seres humanos, ya sean hombres, mujeres, niños, ancianos, esclavos, tenían la misma dignidad. Y esa misma dignidad es la que nosotros le debemos devolver a cada una de las personas. El día de hoy, ¿cierto? Cada vez se ve más perdida la dignidad en este mundo. A veces porque otras personas hacen perder la dignidad a otra persona, o a veces también porque nosotros mismos hacemos cosas que van en contra de nuestra dignidad, ¿cierto? Pero la vida cristiana es diferente y es atractiva para todas las personas, siempre y cuando nosotros la vivamos a la manera en que Dios quiere que la vivamos. Ya, es decir, que nosotros realmente mostremos un espíritu compasivo, un espíritu de amor, que aun cuando a veces nuestro carácter nos lleva a querer ser tan diferente, a ser agresivas, a ser enojonas, a ser tan diferentes, sin duda el Espíritu Santo puede ir construyendo en nosotros la paz, ir construyendo para que nosotros aprendamos a servir a los necesitados y a tratar a otros con el amor que Dios quiere que nosotros tratemos a todas las personas. Que el Señor les bendiga, estimadas hermanas, y puedan disfrutar de la palabra del Señor y desafiarse a amar a todos por igual. No es tan fácil, pero sí podemos lograr que nosotros amemos a todas las personas por igual. Yo les invito a que podamos orar y ser bendecidos, ¿cierto?, con la presencia del Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Señor, en esta hora yo te ruego que cada una de nosotras pueda sentir en su corazón la necesidad de amar a todas las personas por igual. Señor, a pesar de que nosotros podemos estar en un mundo tan diferente, quizás en este tiempo el mundo no está como en Roma, que adoraba ídolos, que adoraba dioses o diosas. Sin embargo, de todas maneras, el mundo actual tiene sus propios ídolos, Señor, y que sin duda les llevan a alejarse de ti. Pero Padre Celestial, ayúdanos a cada una de nosotras a mostrar el amor que tú tienes en nuestros corazones, a mostrar que somos diferentes, a mostrar que tu presencia en nuestras vidas nos hace ser diferentes, y de esa manera otras personas quieran acercarse a ti. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia y tu compasión. Y yo te ruego que tú estés con cada una de mis hermanas, les bendigas en el lugar donde están. Y Señor, que ellas puedan sentir tu amor, tu presencia, tu compasión en sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, estimadas hermanas. Hasta el próximo martes.